Bueno, Gretel, de forma exclusiva, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia habla de la administración de la justicia en nuestro país. Varios tópicos abordó. Bien, vamos a ver esta entrevista en exclusiva que nos presenta Castalia Pascual. Crear mecanismos efectivos para combatir la corrupción, también establecer y devolver la confianza de los panameños en el sistema de justicia, aplicar la carrera judicial y otras estrategias para acabar con la mora judicial es parte de los desafíos que tiene la Corte Suprema de Justicia. Hoy con nosotros en Noticias AM, María Eugenia López Arias, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a quien le doy la más cordial bienvenida, magistrada, y le agradezco muchísimo este espacio que nos permite compartir y que no es usual, pero sí justo y necesario en los tiempos que estamos viviendo, compartir la opinión, visión de los retos que ustedes tienen frente a la Corte Suprema de Justicia. Bienvenida. Muchas gracias, Castalia, por darme esta oportunidad, que como tú bien dices, no es frecuente, no acostumbro a dar entrevistas, pero considero que en este momento es oportuno poder compartir con ustedes y con toda la ciudadanía todas las acciones que estamos tomando para precisamente enfrentar esos desafíos que tú has planteado. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Tendría que empezar por su llegada a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y desde su punto de vista, magistrada, ¿cuál es el diagnóstico y cuáles son esos cambios apremiantes que requiere nuestro sistema en este momento? Bueno, cambios, yo creo que nada es permanente en el tiempo y todo amerita cambios. No porque las cosas no se hayan estado haciendo bien, sino porque todo cambia, el derecho es cambiante. Entonces, cuando llegamos aquí, lo primero que hicimos fue el 6 de enero, en nuestro primer pleno, llevarle al resto de los magistrados una propuesta para que se declararan vacantes todas las posiciones de jueces de garantía, jueces de juicio oral y de cumplimiento a nivel nacional, porque como sabemos, todo el personal, incluyendo a los jueces y magistrados del sistema penal acusatorio, son interinos. Y eso realmente es una deuda que tiene la institución con la sociedad entera. No podemos tener jueces interinos porque eso afecta la imagen cuando se toman decisiones. A veces son muy cuestionadas porque se dice ese juez no está por carrera, ese juez fue nombrado por X magistrado y realmente deben ocuparse los cargos por carrera. Luego declaramos vacantes posiciones de defensores públicos, defensores de atención a la víctima, también de cargos administrativos. Como tengo un poco más de 32 años de estar en el sistema, eso me permitió llegar con un diagnóstico de las cosas que, de acuerdo a mi experiencia como funcionaria, debían ser abordadas y que nos iban a ayudar a ir mejorando esa imagen tan maltrecha que tiene o tenía el órgano judicial. Siento que la percepción ha cambiado un poco. ¿Y cuán difícil ha sido poder aplicar lo que establece en efecto la ley de carrera judicial? Bueno, tengo que decir que cuando declaramos las vacantes de los jueces y magistrados del sistema penal acusatorio, se presentaron varias demandas ante la Sala Tercera, con el propósito de que esos funcionarios no tengan que concursar, alegando que como tienen más de 4 años de estar en esos cargos, ellos tienen una estabilidad. Y creo que han confundido el tener una estabilidad con la obligatoriedad que tenemos. Yo digo tenemos porque fui funcionaria de carrera hasta el momento de llegar a la Corte,
que tienen los funcionarios de concursar, porque tenemos una ley de carrera judicial aprobada desde el 2015 y no es hasta este año que se logra comenzar su implementación efectiva. El aplicar la carrera, y volviendo al tema de las estructuras, ¿disminuye el riesgo de corrupción y promueve la depuración del sistema? Desde luego que sí, porque tenemos la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño que no se ha aplicado nunca. Entonces, por primera vez, y ya se inició ese proceso de evaluación de desempeño, recordemos también que hay un tribunal muy importante que desarrolla la ley de carrera judicial, que es el Tribunal de Integridad y Transparencia, que es el encargado de juzgar las faltas a la ética de todos los funcionarios del órgano judicial, sean permanentes, interinos, temporales o de carrera, ¿no? Entonces, ciertamente, si a usted la van evaluando permanentemente, se puede ir detectando. Y realmente, fíjate, aquí quisiera decir algo que me parece importante transmitirle a todos los funcionarios del órgano judicial. La evaluación del desempeño no tiene como propósito que los funcionarios salgan de la institución, porque esta institución tiene funcionarios valiosos. La evaluación del desempeño permite ir detectando las deficiencias que se tienen en un juzgado y cómo ayudar a ese juez a mejorar, porque esa mejoría redunda en el servicio que le prestamos al usuario. Entonces, realmente yo siento que sí va a ayudar enormemente. Hay unas faltas establecidas en la ley de carrera, un catálogo de faltas leves, graves y gravísimas. Entonces, yo creo que las reglas están allí y cada persona que quiera aspirar a ocupar un cargo de magistrado va a conocer cuáles son sus deberes, pero cuáles son sus derechos también, ¿no? Por supuesto. Hay un reto histórico que es la mora judicial. Y siempre nos preguntamos cuál es el mecanismo que se utilizaba o que se utiliza ahora para poder que haya rendición de cuentas del trabajo que se tiene que hacer. O sea, ¿cómo se hace ahora? O sea, se rinde cuenta porque un juez en X circuito judicial tiene 400 expedientes desde hace 10 años y sin ir a juicio, por ejemplo, que fue un escándalo recién que se publicó, conocido en la provincia de Chiriquí. Claro. Otra de las acciones que tomamos fue pedirle a los jueces de manera mensual a nivel nacional los informes. Informes que anteriormente eran simplemente estadísticos, números. Entonces, cambiamos el formulario y pedimos, no, dígame el estado en que está el expediente, dígame cuándo entró, para ver si ese expediente había tenido movimiento o no. El tema de la mora judicial no es de ahora, ¿no? Esto es un tema que yo prefiero llamarlo rezago judicial, y que no obedece exclusivamente a una responsabilidad institucional, sino a muchos factores. Tema presupuestario no lo podemos perder de vista. Nosotros, desde la pandemia, establecimos un plan de contingencia precisamente para atacar. Teníamos en Chorrera más de 600 solicitudes de audiencias que estaban agendadas para el año 25. Con ese plan de contingencia que lleva a los jueces a trabajar inclusive los sábados, hemos llegado al 22, estamos sobre la marcha. Ese plan de contingencia está aplicado en todas las provincias y aquí en Panamá, y desde luego su duración va a depender de cómo vayamos afrontando y vaya disminuyendo, porque mi meta, y estoy siendo un poco atrevida al decirlo, mi meta es que a diciembre nosotros podamos estar atendiendo las solicitudes en base
a lo que se va presentando. Y es que de acuerdo a información que usted ya ha compartido anteriormente, hay un rezago de más de 4.000 solicitudes de audiencias. 6.000. Eran más de 6.000 y se han evacuado más de 2.000 y pico en espacio de un mes y algo. Bueno, y precisamente, magistrada, se ha presentado ante la Asamblea Nacional una serie de proyectos que buscan precisamente mejorar el sistema. ¿En qué consisten específicamente esas propuestas que han llevado a la Asamblea? Incluso una de ellas ha sido aprobada en primer debate. ¿Y qué beneficios va a traer al sistema? Sí, nosotros le pedimos al Pleno de la Corte que nos aprobara presentar, porque esto lo tiene que aprobar, el Pleno tiene que darle la autorización siempre al presidente de la Corte para poder presentar proyectos en la Asamblea, porque es el Pleno el soberano, ¿no? De esa forma nos aprobaron presentar en la Asamblea y luego de una revisión, análisis y de compartir los 3 magistrados que integramos la Sala Penal, una propuesta que, como bien has dicho, ya superó el primer debate, para que en los recursos de casación, no en el sistema inquisitivo mixto, no sea obligatoria la audiencia. Porque, ¿qué ocurre? Actualmente, como está en la ley, hay que hacer, el proceso es muy largo. Cuando llega el recurso, primero se examina si se admite. Si se admite, se corre traslado al procurador. El procurador emite una opinión. Ya se cuenta en el expediente con el escrito del abogado que dice que quiere que decida la sala. Luego, como te digo, el procurador da su opinión. Después de eso, tenemos que fijar una fecha de audiencia. Luego, ir a la audiencia, 3 magistrados de la Sala Penal, que debo decir que todos los lunes tenemos 2 audiencias, todos los martes 2 audiencias de casación, los miércoles habeas corpus. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a esa audiencia y el propio procedimiento establece que las partes no pueden referirse a nada que no esté en esos escritos. Entonces, ¿para qué perder un tiempo tan valioso, que a veces son 3 y 4 horas, cuando ahora con la propuesta que se hace, la audiencia solo se va a celebrar si la parte o el abogado la pide? De lo contrario, el magistrado va a tener 20 días para elaborar el proyecto. Esto ayudaría a disminuir el hacinamiento en las cárceles, sin duda. Claro, sin duda alguna, porque por el transcurso del tiempo y por esos tiempos que tiene que cumplir el magistrado a quien se le asigna un recurso de casación, evita que el detenido tenga una respuesta rápida y puede ocurrir que ese detenido ya no deba estar. Para que esto se logre, la aplicación de la carrera judicial, nombramiento de personal judicial y administrativo y aplicar reformas como las que ustedes están planteando en la Asamblea, se requiere de fondos. Hablemos de presupuesto. Históricamente ha sido la pelea cada vez que se va a pedir un presupuesto, mientras el pueblo demanda justicia expedita. Pero ¿cómo se logra si no tenemos los recursos? ¿Cómo está el presupuesto en medio de esta crisis donde se están dando recortes a la mayoría de las instituciones? Sí, nosotros casualmente estamos convocados por la Asamblea para esta tarde ir a sustentar nuestro presupuesto, que por primera vez en la historia se nos aprueba el presupuesto recomendado. Y traje la cifra porque quiero ser precisa: 330.277.600 dólares. Entonces, jamás esto nos va a permitir cumplir con el Plan Estratégico 2020-2030. ¿Y esto qué significa? Que vamos a poder contratar el personal que se requiere, cumplir a cabalidad con los tiempos, tener las estructuras. Mira, Castalia, en Plaza Ágora estaban ubicados
los magistrados del Tribunal de Apelaciones, jueces de garantía, jueces de cumplimiento y jueces de juicio oral. En una estructura donde no se cabía. Adecuamos la parte superior de Fortuna, que está en San Miguelito, mudamos al Tribunal de Apelaciones allá. Eso nos dio un espacio que ellos ocupaban y ampliamos las salas de audiencias. ¿Son esos recursos los necesarios en este momento para poder seguir cumpliendo con lo que tiene programado? Y porque claro, de acuerdo al fallo del Pleno, lo que nosotros hemos recomendado tiene que ser incluido en el presupuesto general. Ya no es el tema de que solicitamos 40 y se nos recorta 20. Eso ya no es posible con el fallo de la Corte. Fíjate, nosotros nos hicieron un incremento del presupuesto de funcionamiento que va el 45% de ese adicional que nos dieron es para cubrir un déficit de vigencias anteriores. Más de 8 millones de dólares adeudamos en alquileres. Entonces, claro, los dueños de esas estructuras, si había algún daño, no lo querían reparar con toda justificación, porque si tú no me pagas, ¿cómo voy a hacer? Castalia, quisiera aprovechar esta oportunidad para poder dar una buena noticia, tanto para el órgano judicial como para todos los ciudadanos o los usuarios del sistema de administración de justicia, y es que ya hemos dado los primeros pasos para concretar realmente un anhelo, un sueño que tenemos desde hace más de 30 años, porque desde 1990 se ha planteado la necesidad de que contemos con una ciudad judicial. Finalmente, esto va a ser posible. El BID nos va a apoyar con el préstamo y van a ser a través de APPs. Eso va a traer un mejoramiento en el servicio que se brinda, porque los usuarios se van a acercar y van a tener todas las dependencias judiciales en un mismo entorno, ¿no? Y no tienen que trasladarse de un edificio que queda en Balboa a uno que está en San Miguelito. No hay estacionamientos, conocemos esas dificultades. ¿Dónde va a estar ubicada la ciudad judicial, magistrada? En un terreno que se nos donó y que está detrás de la Universidad Tecnológica. Bien, quiero aprovechar, magistrada, para abordar otros temas y tiene que ver con la confianza. En Panamá, lo sabemos, hay una crisis de confianza en los poderes del Estado y el órgano judicial no escapa a esta realidad. ¿Cómo recuperar esa confianza en momentos que también estamos viviendo circunstancias históricas, llevando a la justicia por primera vez casos de muy alto perfil donde han quedado reflejados estructuras muy bien planteadas para poder cometer actos de corrupción? Debo agregar más, en las circunstancias que vivimos, incluso hay gente que dice que aquí no va a pasar nada, pero al final la última palabra siempre la tendrá la justicia. Sí, bueno, yo debo decirte que ciertamente la percepción ciudadana de que hay casos de corrupción, no, eso no lo podemos negar. Sin embargo, la institución ha ido saneando cuando ha detectado esas malas conductas. Los casos de alto perfil son casos muy complejos. En este momento se está llevando a cabo una audiencia que toda la ciudadanía decía o apostaba porque no se iba a llevar a cabo y se está llevando a cabo. Pero son casos muy complejos, muy voluminosos. Nosotros no teníamos las estructuras, Panamá no estaba preparado para atender estos casos de alto perfil, de tan alto perfil. Sin embargo, la institución
ha hecho un esfuerzo enorme, apoyando a los jueces, brindándoles el personal que requerían. Ustedes imagínense, un expediente que tiene más de 1 millón de páginas, cómo humanamente un juez revisa un expediente de ese volumen de páginas, ¿no? ¿Cómo recuperar la confianza? Siento que la percepción ha cambiado un poco y no es gracias a la gestión exclusiva de María Eugenia López Arias, sino de esa voluntad del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que está empeñado en cambiar las cosas, en mejorarlas. Fíjese, tomamos una acción que no fue bien recibida al inicio, que fue la marcación de todos los funcionarios, desde los jueces hasta el portero, sin querer demeritar ni disminuir a la persona que ocupa el cargo de portero, sino para referirme desde el primer eslabón hasta el último. ¿Por qué? Porque habían quejas, Castalia, de que los jueces no llegaban a tiempo. Los jueces llegaban, marcaban y se retiraban. Eso no es correcto. A nosotros se nos paga por brindar un servicio público además. Entonces el juez debe cumplir. Y yo les planteaba en diversas reuniones, mire, esto es también para demostrar que trabajamos más allá de las horas laborables. Usted ha planteado en esta respuesta un gran desafío. Y es un desafío no solamente para usted, sino también para el Ministerio Público. O sea, estar frente a investigaciones muy complejas, pero más allá de las investigaciones complejas, esa es la cantidad de recursos que nuestro sistema también permite y que rayan incluso en poner en riesgo las prescripciones de investigaciones que llevan años también. O sea, cómo lograr un balance y decir hasta dónde se puede hacer uso de esos recursos sin que ponga en riesgo investigaciones, recursos, gastos de meses, de horas de trabajo, tanto en el Ministerio Público como en el propio órgano judicial. Bueno, aquí es importante atender reformas puntuales, reformas procesales puntuales, porque no se trata de ninguna manera de coartarle ese derecho de defensa que tiene el ciudadano de un debido proceso, de que se le pueda representar e interponer las acciones, todas las que la defensa estime conveniente, pero lo que no debemos hacer es un abuso en el ejercicio del derecho. Y esto lo vemos diariamente, sin referirme a ningún caso en particular. Eso nos hace daño. Le hace daño al sistema de justicia, primero porque el juez tiene que invertir un tiempo en darle curso, tramitación a un recurso, a una acción que ya ha sido resuelta anteriormente. Entonces, si a usted un tribunal le ha dado una decisión en un sentido, ¿usted por qué va a volver a presentar la misma petición? Eso aquí también, y lo he conversado con el presidente del Colegio de Abogados, debe hacerse docencia no solo a los que están agremiados, sino a todos los abogados. Los abogados deben actuar con ética, con profesionalismo, con lealtad procesal, porque ser el mejor abogado no significa ser el que más, porque al final no eres un auxiliar de la justicia, sino que estás entorpeciendo que la justicia se lleve a cabo, ¿no? Hay un tema que yo no puedo dejar por fuera, y es la evaluación que esto hace del sistema penal acusatorio. Hay quienes consideran que el sistema no está funcionando, ni es tan garantista como se vendió a los panameños. ¿Funciona o no funciona? ¿O qué es lo que está pasando con el sistema penal acusatorio? Sí, el sistema penal acusatorio funciona, pero como dije en algún momento de esta entrevista, requiere de cambios de procedimiento. El sistema penal acusatorio es un sistema adversarial que se basa en la oralidad. Sin embargo, los intervinientes, es decir, las partes, los abogados, llegan a la audiencia y quieren repetir todo lo que hacían antes por escrito, y de eso no se trata. Se trata de, si es una audiencia de imputación,
el fiscal debe llevar la teoría del caso y decir cuáles son los elementos que tiene para que se impute a la persona a la que se está llevando a esa audiencia. Magistrada, finalmente hay una tarea apremiante por parte de la Corte Suprema de Justicia y es que le corresponde a ustedes nombrar al nuevo magistrado del Tribunal Electoral. ¿Cómo ha sido ese mecanismo de escogencia y para cuándo tienen que ustedes ya tener decidido la persona que va a ocupar esa magistratura? Sí, Castalia, mira, nosotros hicimos una convocatoria para que todos los interesados o interesadas presenten su documentación como aspirantes a ocupar, como bien has dicho, esa posición de magistrado del Tribunal Electoral. Ese periodo de recepción de documentos culmina este viernes 16 de septiembre. Luego de eso vamos a publicar la lista de las personas que están aspirando. Hasta el día de ayer, a las 5 de la tarde, 19 personas habían presentado sus documentos, 5 son damas, 14 varones y después de eso vamos a publicar también el procedimiento. Hay un tiempo para que los ciudadanos puedan presentar todas sus consideraciones respecto a esos aspirantes. Luego le voy a entregar a los magistrados los documentos de esos aspirantes, una copia para que cada uno lo examine. Posteriormente vienen unas entrevistas y luego viene la designación, o corresponde hacer la designación de ese magistrado o magistrada que debe darse antes del 16 de noviembre. Quiero agradecerle, magistrada, por este tiempo en el que hemos podido abordar estos temas. Agradezco la oportunidad de hacer esta primera entrevista y no sé si finalmente quiere enviar algún mensaje a nombre del órgano judicial. Sí, muchas gracias, Castalia, también a ti nuevamente por esta oportunidad y decirle a los ciudadanos de este país que tengan la plena confianza que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia está comprometido en la mejora de ese servicio público que se presta actualmente, que estamos abocados, y así lo estamos demostrando, a la transparencia, a la rendición de cuentas, porque al final nos debemos a los ciudadanos. Entonces, tener fe. Yo creo que siempre se deben abordar los problemas señalando cuáles son los problemas para lograr las soluciones a esos problemas, pero debemos llevarle a los ciudadanos también mensajes de esperanza. No podemos estarle repitiendo al ciudadano mensajes diariamente de que todo está mal, porque no es cierto y eso realmente desmoraliza. Entonces, que tengan confianza en que estamos por buen camino. Magistrada, me quedo con ese mensaje y con esto regresamos a nuestros estudios para seguir con más de nuestro informativo.